Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bueno, preparé una charla de psicología jurídica sobre El Encargado. Yo no llegué a esta serie porque dije quiero hablar de psicología. Fui porque me pareció interesante y porque Gonzalo Aguirre, un profe de psicología, de filosofía del derecho de la facultad de la UBA, me dijo, mirate El hombre de al lado, de Cohen y Duprat, dos directores argentinos. Espectacular. Una película costumbrista sobre la relación tensa entre dos vecinos, con componentes de clase, algo parecido a la tensión que hay en Relatos Salvajes en el capítulo de Sbaraglia. Y después encontré otra película de estos directores que es El Ciudadano Ilustre, con Oscar Martínez, que también es otro peliculón sobre un hombre de pueblo que triunfa en el extranjero, vuelve al pueblo y al principio lo abrazan y después medio que lo quieren matar. Bueno, cuando me enteré que El Encargado era con estos directores, me pareció que era una película que iba a disfrutar. Y me encantó. Y cuando la terminé de ver, dije, ¿por qué me gustó tanto? Y debe ser porque tiene algún componente de los temas de psicología y de derecho que a mí me llaman la atención. Y pensaba, ¿cómo podría empezar una charla sobre esta película o serie? Y creo que la forma de empezarla sería planteándonos que cuando uno piensa en psicópatas, uno suele pensar en psicópata americano, ¿no? El asesino que mata a sangre fría. Pero esta serie tiene un psicópata que nos seduce, nos hechiza, nos encanta. Y ese psicópata es Eliseo. Y me di cuenta que, claro, mordí el anzuelo. Mordí el anzuelo como nos pasa cuando miramos, qué sé yo, Narcos o cuando miramos la vida de Pablo Escobar. Personas que matan a otras personas y nosotros terminamos como admirándolas. Eliseo no mata a nadie, porque por suerte no murió nadie. Pero vamos a ir viendo que todo lo que hace puede estar tranquilamente clasificado dentro del trastorno antisocial de la personalidad del manual de desórdenes mentales. Los hechos, ya sabemos, es un encargado de edificio que de repente con un nuevo presidente en el consorcio se entera que van a hacer una pileta y que van a quitar su casa. Luego le notifican fehacientemente que lo van a despedir y lo van a indemnizar y él urde un montón de estrategias para intentar que la votación que va a definir su suerte fracase. Esos son los hechos. Bueno, ¿y Eliseo qué? Bueno, Eliseo, para empezar, tiene una personalidad que está muy bien descrita con la metáfora esa de la mirilla. Hay dos Eliseos. Hay un Eliseo que es un buen empleado, ordenado, pulcro, buena persona, confiable, ¿no? Es el empleado del mes. Es ideal. Y hay otro Eliseo que no es tan claro, ¿viste? No es tan transparente, sino que es mucho más oscuro, opaco, tenebroso y oculto. Ambas personalidades están integradas, no es que tiene una disociación. Hablando con un amigo me dice, ¿viste que estaba loco? El tipo le hablaba al contestador. No, 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 no. Al contestador lo usaba como agenda. Lo usaba como agenda y era una comunicación que él tenía con él mismo. No era un cuadro de una personalidad múltiple. Pero usaba las dos personalidades que parecía ahí la A y la B, unificadas para conseguir sus objetivos. Lo que tiene de perverso es que utiliza la empatía fingida, el escuchar a Beba, a la señora mayor, para que ella le cuente cosas de lo que ocurre en el edificio. Eliseo divide a la gente entre aliados y enemigos. Toda la gente que él ayuda es puntada con nudo para después obtener un beneficio, aunque sean cartoneros, aunque sea el linchera de la plaza. Acordate que después lo trae a la casa. Y las personas que son intrascendentes para él, con esa sí se anima a jugar. Recordá cuando asusta a la gente que va pasando por la vereda. Pero el resto, el mundo, él lo divide entre aliados y enemigos. Y está todo el tiempo pensando estratégicamente para obtener información, para obtener favores a largo plazo. Esto también, antes de meternos con el desarrollo de lo que es el trastorno de la personalidad antisocial o psicópata, me hizo acordar a una descripción que tienen Paulus y Williams sobre esos personajes siniestros que hay en todos lados y que no son asesinos seriales. Por eso es lo que yo quiero remarcar que tiene esta serie. Nos muestra que en nuestro entorno podemos estar con estos personajes siniestros. Y Paulus y Williams dice, estas personalidades
desarrollan una tríada caracterizadas por que son maquiavélicos, narcisistas y psicópatas. Y están entre nosotros como jefes, como empleados, como maestros, como alumnos, como compañeros de trabajo, como parejas. Y no nos damos cuenta porque tienen todo, como hace Eliseo, unos manejos clandestinos, y lo que nosotros vemos desde afuera es una personalidad que proyectan. Algunas personas quedan hechizadas por esa personalidad, porque la mirada de comprensión que hace Eliseo es fantástica. La palabra oportuna siempre, el comentario diligente. ¿Te parece una persona espectacular? Y a algunas personas no les cierra nada de eso. ¿Por qué? Porque Eliseo vos o lo amás incondicionalmente o no te cierra. Si lo amás incondicionalmente es porque haces la vista gorda y oídos sordos a todo lo que te podría hacer ruido. Siempre con una sonrisa, Eliseo. Siempre con una palabra gentil. Uno diría, bueno, ¿qué más querés? Es que no es habitual. No es habitual. Y tal vez por eso el abogado Zambrano, que no es santo de devoción para nada, detecta que ahí hay algo que no cierra. Qué raro que no lo detectó la psicóloga, ¿no? A la que le secuestran el gato. Pero el abogado se da cuenta que hay algo que no está cerrando del todo. Tal vez porque en el mundo del derecho uno va aprendiendo en lo psicólogo también, que los santos en general no existen. Y que tampoco los demonios existen. Es decir, las personas que son más bestiales, cuando uno puede tener una larga cantidad de entrevistas, se va como empapando en cómo llega esa persona a actuar de la manera que lo hace. Y cuando uno puede también tener una larga cantidad de entrevistas con personas que son como santos, también uno encuentra que hay motivaciones profundas que te llevan a actuar de esa manera. Bueno, la cuestión es que a Zambrano mucho no le cierra, a otros vecinos tampoco mucho no le cierra, y otras personas lo aman. Si vos te encantó el personaje de Eliseo, es posible, no es seguro, pero es posible que hayas caído en su encantamiento. Y esto es producto de esta personalidad que tiene, que yo podría decir que sí, comparto que tiene características de la tríada oscura: psicópata, narcisista y maquiavélico. Miren de psicópata lo que tiene. El psicópata cotidiano, no el asesino a sangre fría, comparte con el American Psycho la idea de no respetar los derechos del otro. Esa es la esencia del trastorno antisocial de la personalidad. No respetar la propiedad privada, no respetar la dignidad del otro, no respetar la intimidad del otro. Y en Eliseo, si uno hace un poco de memoria, uno va a encontrar que verdaderamente no respeta prácticamente ningún derecho del otro. Acuérdense que entra a las casas como si fueran propias. Abre la puerta y entra. Además, usa las propiedades. Las usa como si fueran propias. De hecho, las alquila. Y ahí ya estamos en un artículo del Código Penal, que es el 172, que te habla del abuso de confianza. El abuso de confianza es cuando vos defraudás a un otro aparentando bienes, y voy a leer el artículo: crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. De 1 mes a 6 años de prisión. Bueno, ahí ya tenemos una conducta de este individuo que está dentro de la tipificación penal. También, si quieren, además de la violación de la propiedad privada, cuando suele entrar a las casas, acuérdense que ve el calzoncillo de Zambrano y todo lo demás. Cuando le hablan en la puerta, en el caso de la arquitecta, que estaba al principio en sociedad con Zambrano, Eliseo entra directamente al correo de mail. Y ahí estamos en una violación de secretos y de la privacidad. Artículo 153. De 15 días a 6 meses de prisión. Sigo con cosas más grandes. O algo no tan grande todavía. Copartícipe en el delito de usurpación, cuando lo mete a Brandoni en el departamento. Copartícipe. Pero después, cuando le secuestra el perro, ahí sí hay un secuestro extorsivo. Es verdad que no es una persona, es un semoviente, pero hay una manipulación de un semoviente, que es una propiedad, si quieren, de este Brandoni, que va a ser lo mismo que hace con la psicóloga secuestrándole el gato. Vamos a algo más grande. Sabotaje. El sabotaje, cuando sabotea la caldera. Agradezcamos, primero que es una película, pero agradezcamos que no explotó todo, porque más de una vez explotan edificios o tenés problemas muy grandes con muertes por problemas con la caldera. Y el sabotaje de la caldera
pueden pensarlo en estrago doloso, ¿no? Y estrago doloso tiene una pena de 3 a 10 años si no hay muertes. Artículo 186. Y de 8 a 20 años si sí hay muertes. Entonces ahí ya tenemos una conducta de este individuo que piensen que está hecha al solo efecto de poder mantener su trabajo. Y ustedes me dirán, bueno, pero es injusto que lo echen de esta manera. Lo están echando dentro del marco regulatorio del derecho laboral, con una indemnización, él muestra los números. Eventualmente lo que haría una persona que no es un psicópata no es intentar hacer un sabotaje que pone en riesgo de vida a todos los miembros del edificio. Puede hacer una acción de amparo, puede plantear una medida cautelar, puede hacer una cosa ajustada al derecho, una conducta que no infrinja normas penales, ni normas morales directamente. Pero bueno, él opta por esto. Así que esta personalidad que él tiene se caracteriza por eso, por no respetar los derechos de los demás y para obtener sus beneficios utiliza cualquier medio. Incluso llega a pedirle a los niños que lo ayuden. Y es interesante cómo ese ser cristalino, ¿no? Transparente, cuando ya se da por perdido, ¿no? Que ve que no va a poder obtener el mantenimiento de su cargo y que va la vecina que parece que le gusta y que él gusta de ella, ahí sale el Eliseo en el lado B puro. Sale maltrecho, mal vestido, desgarbado, levantándose a cualquier hora y siendo muy irónico con el niño, por no decirle sádico directamente. Entonces ahí lo ves al Eliseo lado B. La tiene esa parte como totalmente expuesta. ¿Qué otra característica tienen los psicópatas? Bueno, abusan del engaño. Y en Eliseo lo vas a ver todo el tiempo. Su parte transparente y cristalina es producto de manipulación de la verdad. Cuando cuenta cómo murió su mujer, una vez la cuenta de una manera, que un accidente, otra vez haciendo ayuda al prójimo. Dependiendo con quién hablo, es cómo voy a contar que murió mi mujer. Y de hecho que se llama Clara. La mujer me hizo acordar la canción de No te va a gustar, la de Clara, que es la historia típica de un hombre que ha perdido un amor y que producto de un duelo patológico queda anclado a ese amor y no busca otro amor. Bueno, otro de los rasgos también de las personas que tienen estas psicopatías son la dificultad para mantener relaciones estables. Eliseo está cerrado al vínculo afectivo con el otro. Parece que no, porque uno lo ve con beba y parece que fuera la madre. Pero insisto, todo eso es manipulación. Cuando alguien lo quiere abrazar o cuando alguien le quiere hacer un gesto de afecto, se siente muy invadido, se siente muy presionado por esa invasión afectiva. No la sabe manejar y prefiere distancia. Acuérdense de Miguel, el ayudante, cuando lo quiere abrazar, porque cree que Eliseo intercedió por él para que no lo eche. Ya vamos a llegar ahí, vamos a ver que, bueno, no hace falta que esperemos. Podemos ya señalar una mentira más de Eliseo y un delito también. Una falsa denuncia, ¿no? Ahí tenemos una falsedad ideológica. Mintió y acusó falsamente a alguien, que motivó un despido, que va a ser incausado. Bueno, así que lo tenemos ahí a Eliseo mintiendo y mintiendo todo el tiempo para construir un micromundo donde él aparece siempre o siendo el necesario, siendo la persona admirable, siendo la persona respetable, pero todo producto de una maquinación cotidiana. No fluye, no es una persona que fluye con el día, es todo el día y todo el tiempo pensando estratégicamente el tiempo que le toca vivir en ese edificio. Es una forma bastante agotadora, pero bueno, así es su personalidad. Entonces decíamos, una característica es este rasgo antisocial que habitualmente se lo llama sociópata o psicópata. No respetan los derechos, suelen cometer delitos, no tienen empatía, no tienen sentimiento de culpa ni remordimientos. Y muchas veces cuando surge alguna idea que podríamos llamar remordimiento o culpa, van a ver que racionalizan esa emoción de culpa que pudieran llegar a tener. Que lo ves muy claramente cuando habla con Darío Barassi, con el otro encargado que está en un tótem. Y ahí te muestra cómo es la moral de Eliseo. La moral de Eliseo es esta.
vos hacés lo que quieras con los demás, que si no se enteran es como que no les ocurrió. Eso es una forma de racionalizar lo que él hace. A veces también Sykes y Matza eso lo llaman técnicas de neutralización de la culpa. Yo tengo un pequeño remordimiento y encuentro una forma de neutralizarlo. Yo les robo a estos y estos tienen mucho dinero. ¿Qué hace que me quede yo con $1000? ¿No? O yo les uso el departamento, si estos no vienen nunca. ¿Qué les hace? Y además no se enteran. Bueno, eso, justificarlo, también es una conducta bastante frecuente en estas personalidades con rasgos antisociales. Punto, entonces, número 1 de la tríada oscura, psicópata. Punto número 2 de la tríada es el maquiavelismo. Es la idea de que hay estructuras de personalidad que tienen un desarrollo moral que hace que no tengan ningún prurito en acudir a ningún medio para obtener sus fines. Esto que puede ser una linda frase tomada del Príncipe de Maquiavelo y todo, Agustín Ibáñez de INECO lo probó. Entrevistó a un montón de terroristas en Colombia, presos, y pudo armar cómo es el patrón moral de estas personas. Bueno, Agustín Ibáñez entrevistó a un montón de terroristas y termina dándose cuenta que realmente hay personas que desarrollan una personalidad que cuando tienen que pensar el mundo, lo piensan en función de los fines justifican todos los medios. Esto lo constituyó como una teoría. Entonces, este maquiavelismo, algunas personas lo tienen muy acendrado. Y como no tienen las inhibiciones, porque tienen el otro rasgo del trastorno antisocial, no tenés algo que te frene, decir, che, esto no puedo sabotear la caldera y poner en riesgo la vida de todos. No puedo cometer este tipo de inconductas que pueden llegar a matar a los demás. Bueno, no existe ese freno. Adler lo llamaba esto sentimiento de comunidad, ¿no? Esta sensación de no, esto no lo puedo hacer. Vergüenza, ponele. Bueno, un poco de vergüenza tiene, Eliseo no quiere que lo agarren, pero es estratégica, de vuelta. Es una vergüenza utilitaria, es una estratega. Y la otra pata de la tríada oscura es el narcisismo. Y si uno piensa en el narcisismo, bueno, claro, rápidamente piensa en pitufo vanidoso, ¿no? En una persona que se mira el propio ombligo. Y uno podría decir, bueno, es un narciso, ¿qué importa? Pero son muy peligrosos los narcisistas. ¿Por qué? Porque lo único que les importa a ellos son sus propios beneficios. Y Eliseo es un narcisista también. Y lo lindo es que uno a veces piensa que el narcisista es un modelo, una reina, ¿no? Un empresario. No, puede estar ahí, pero puede estar en cualquier estrato social. Entonces la serie de vuelta nos vuelve a poner en evidencia que estas personalidades de la tríada oscura están rodeándonos, están por todos lados. Entonces es una buena forma de poder ir educando la mirada y la escucha frente a este tipo de personalidades. No digo que uno se tiene que volver un paranoico tipo Zambrano que ve peligros en todos lados. Eso no. Pero tampoco ser tan ingenuo como le pasa a muchos de los que lo han votado para que continúe en el cargo. Hay que tener un punto crítico hacia el otro. Este narcisismo que les mencionaba recién no es simplemente un amor a sí mismo. Porque quererse a sí mismo está muy bien y eso es la autoestima. Pero quererse a sí mismo de una manera genuina es lo saludable. Quererme y respetarme y no necesitar humillar al otro para yo sentirme bien. El narcisista no se quiere en el fondo a sí mismo. En realidad se odia. En realidad es profundamente inseguro sobre sí mismo. Pero eso ha desarrollado una especie de ficción donde él se pone en un pedestal, en un ideal, y se juzga desde ahí. Entonces él se considera superior a los demás y para que eso lo pueda evidenciar el otro y él mismo, necesita humillar al otro. Piensen en un muy buen jugador de fútbol o un muy buen científico o un muy buen lo que quieras. La gente que es muy buena en algo, piensen en Messi, no está jactándose, no está humillando a los demás. Y miren lo otro jugador, a Cristiano Ronaldo. Es muy bueno también, pero en el fondo pareciera que no está tan seguro que es bueno.
Entonces necesita como castigar al entorno, para que el entorno diga, sí, sí, vos sos el mejor. Messi tal vez es mejor, pero no necesita eso porque no tiene un narcisismo. Yo no digo que Cristiano Ronaldo sea narcisista, pero me sirve como ejemplo. Los grandes genios no suelen ser unas personalidades tan narcisistas. El que no es tan genio lo suele abusar a este rasgo de personalidad. Y en Eliseo lo tenemos, un narcisista. ¿Y dónde lo van a encontrar a los típicos rasgos? Bueno, cuando él habla con, de vuelta, su colega Barassi del tótem de enfrente. Que cuando uno habla con un narcisista, lo que suele pasar es que uno siente que está hablando con una pared. Uno le habla al narcisista y el narcisista está como con la mente pensando en lo que te va a contestar él y no te está escuchando. Y te da una respuesta de lo que él piensa sobre el mundo o sobre lo que él haría y no lo que vos le estás contando. El narcisista también suele ser una persona que ante la menor crítica salta como leche hervida. No soporta ningún señalamiento. Cualquier cosa lo interpreta como un ataque. Y suelen ser personas con las que uno charla y que cuando vos vas a hablar con alguien, bueno, podrás salir más relajado porque descargaste emocionalmente o por ahí salís más energetizado. Con el narcisista salís, como te podría decir, drenado emocionalmente. Son como vampiros emocionales. ¿Y dónde está eso? Que vos vas a contarle algo y vos le decís, bueno, tuve un problema con tal persona, y el narcisista se suele poner en el del lado, perdón, de la persona con la que vos tuviste un problema. Y de esa manera te invalidan a vos, ¿no? Diciéndote, no, pero el otro tiene razón, o pero vos qué hiciste, ¿no? Te invalidan a vos y lo que vos estás sintiendo, lo que estás experimentando. O si vos le querés contar un proyecto de vida tuyo, de vuelta, no, pero vos tenés que hacer tal cosa, te dicen. De vuelta, invalidarte. Entonces, esas personalidades invalidan al otro, continuamente invalidan al otro. Y además, lo que vamos a encontrar es que no tienen empatía, es decir, no vibran con la emoción que está experimentando el otro. Y acá uno podría decir, bueno, pero Eliseo sí, pero acuérdate lo que dije al principio, la finge una empatía, porque tiene el combo de la tríada. Al narcisista no le importa nada el otro, pero este tiene un componente de psicópata, donde simula las emociones, simula entender las emociones del otro y simula interesarse por el otro para obtener sus beneficios. Entonces, cuando uno lo puede mirar a Eliseo desde esta tríada, empieza a comprender mucho más cómo es que esta persona se maneja. El narcisista también es profundamente envidioso, es muy envidioso y siente que todo el mundo lo envidia. Y por eso está muy bien que hacia el final Gómez, el encargado de al lado, le dice, pero espera, por más que te regalen un departamento, que te lo den para que vivas, vos nunca vas a ser uno de ellos, ¿eh? Y ahí Eliseo le dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Una amenaza? ¿Es una forma de tu envidia? Y con esto nos cierra la idea que Cohen y Duprat nos plantean al principio, que es este Eliseo en un departamento que no es suyo, sintiéndose que es uno de los elegidos, ¿no? Uno de los propietarios, a los cuales él le entrega prácticamente toda su energía, todo su servicio, toda su vitalidad. Pero insisto que lo hace al solo efecto de poder controlarlos. Él creo que hasta se siente por arriba de ellos. Uno podría creer, él quiere ser como ellos. No, él se siente por arriba de ellos. Y fíjense que hay una metáfora bastante interesante, que es cuando una de las copropietarias ingresa, él le dice, no, yo hasta que todos ustedes no entran, no me voy a dormir tranquilo. Y eso te hace entender que es una mirada paternalista casi de Dios o como de capitán de barco. Fíjense que él tiene su puesto de comando ahí. Son dos puestos de comando que tiene. Uno, de vuelta, transparente, evidente, que es el escritorio. Y después el otro en el sótano, que es como la CIDE, ¿no? Como el servicio de inteligencia. Es el lugar donde tiene el poder del saber, donde tiene todos los archivos, las carpetas. Entonces, él tiene esa sensación de omnipotencia y de poder, propia de un narcisista, sentirse por arriba del otro. Y cuando Gómez le dice esto de no vas a ser como ellos, tal vez es verdad que él no quiere ser como ellos. Él se sabe por arriba de ellos. Pero bueno, uno con qué regla mediría las cosas. Tal vez si uno las midiera con la regla de Eliseo, se siente por arriba de ellos porque es propio de la tríada oscura. Sentirse superior a los demás, sentirse que a los demás
se los tiene que dominar, que los demás están para mi servicio. Y como también tiene un componente de autoritario, esto lo describe Adorno en un libro que se llama La personalidad autoritaria, vos vas a ver que hacia las personas que tienen poder fáctico, es decir, los que pagan las expensas, los que están en la reunión de consorcio, él va a ser profundamente sumiso para obtener beneficios, insisto, pero va a ser profundamente sumiso. Y lo que Adorno plantea en la personalidad autoritaria es que este tipo de personalidad es abyecto con los que tienen poder y tirano con los que no tienen poder. Y lo vas a ver en el liceo. Con Miguel, su ayudante, es una basura como lo trata. Es una porquería. Todo el tiempo maltratándolo, simbólicamente, criticándolo, anulándolo, ¿no? Haciéndole señalamientos continuos. Y lo peor de todo es que lo traiciona imputándole a él la comisión del delito de sabotaje. Entonces ahí nosotros en el liceo vemos de vuelta esa doble faceta, esa doble cara que tiene, que la vamos a ver durante toda la serie. Así que bueno, este era un poco el análisis que yo quería compartir con ustedes de un personaje que me pareció encantador, pero me pareció encantador porque mordí el anzuelo. Y si a ustedes les pasó esto, posiblemente es que les haya pasado lo mismo. En el derecho nos suelen llegar las víctimas de estas personas que son muy seductoras y que en muchos campos van a obtener sus beneficios a costa de los derechos de los demás. Y los otros se dan cuenta en el berenjenal que están metidos muchas veces cuando ya es tarde. Así que bueno, insisto, nos sirve como un ejercicio práctico para darnos cuenta que el psicópata no está solamente en los lugares con sangre, está en nuestra cotidianeidad. Y nos pueden destruir y nos pueden quitar nuestras cosas si no estamos atentos a las pequeñas señales que si uno lo mira de vuelta al encargado, las puede encontrar. Nos vemos en la próxima película, serie o documental. Chao.